Queridos hermanos, en nuestra continuidad del estudio del libro de Efesios, nos permitimos hoy el seguir entregándoles el material con el propósito de que nuestro Dios pueda bendecirnos a cada uno de nosotros en este glorioso tiempo de poder escudriñar su palabra. Vamos a orar al Señor para luego leer la Escritura y dedicarnos por un tiempo a oír al Señor en este tiempo por medio de su palabra. Que Él nos ayude. Oremos. Padre, queremos invocar tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre y en donde nuestra vida puede alcanzar la tremenda paz que tú nos das al ser hijos tuyos por medio de Jesucristo. Queremos que en esta hora usted nos permita reflexionar en su palabra y en la medida de que cada uno de nosotros nos sumergimos en ella, pedimos que tu Espíritu nos guíe para amar, para deleitarnos y para apreciar tu palabra como ella es santa, pura, justa, señalando tu voluntad para cada uno de nosotros. Que tu verdad nos santifique, que tu verdad salve y cada uno de nosotros, por los méritos de Cristo, sigamos siendo edificados para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, oh Dios, y sea honrado hoy y siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La palabra del Señor en el libro de Efesios, en el capítulo 4, nos ha llevado a reflexionar en todo lo que Dios, en su gracia, por medio de Jesucristo, ha hecho y ha consumado en su obra en la cruz, pero en adelante, ya siendo salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesús, Dios nos invita a vivir de una manera digna del llamamiento que Él ha hecho partícipe a cada creyente. Y es así como la palabra del Señor nos habla, y vamos a dar lectura para luego ahondar en algunos puntos que ella misma nos va a referir. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 4:1. Por lo tanto yo, prisionero para servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice, ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe
y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos niños inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, el que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Cuando leemos esta palabra, podemos primeramente reconocer en ella la inmensa virtud de nuestro Señor Jesucristo en tan grande generosidad. Generosidad para poder proveer de lo que Él en amor ganó, ya dándonos salvación a cada uno de los creyentes por gracia. Recordemos, gracia es recibir un don inmerecido a quienes merecían el juicio. Jesús ya ha provisto por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario el don de salvación para aquellos que en su gracia hemos sido predestinados en salvación, hemos sido llamados y Dios ha obrado poderosamente para transformar nuestras vidas en un nuevo nacimiento, para darnos la vida con Cristo. Y vemos esta generosidad en Cristo porque la palabra del Señor nos muestra que la manera que hemos de vivir como cristianos no la vivimos separados de Cristo, no la vivimos sin que Él haya provisto de dones y gracias importantes y esenciales para que su cuerpo pueda cumplir con el propósito que Él ha fijado. No es que simplemente Él ha dejado al arbitrio de cada uno de aquellos creyentes la manera en la que se deben conducir con las gracias, con las virtudes y con los defectos que tengan, sino que Él ha provisto de estas virtudes necesarias para que podamos vivir la vida de Cristo y con ello glorificar a nuestro Dios. ¿Por qué hablo de generosidad de Cristo? Porque en los versículos en donde se nos llamaba primeramente a guardar la unidad de la fe como creyentes, un don que ya Dios ha provisto al llamarnos a su cuerpo, ahora el texto en el versículo 7 en adelante nos dice, no obstante al llamado de la unidad de la fe, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don. Y cuando nos está diciendo que Él nos ha dado, justamente está refiriéndose a quien describe los versículos sucesivos, a Cristo, mediante la generosidad de Cristo. Es decir, Cristo es aquel que ha repartido dones. Él es el generoso. Él es el don inefable para salvarnos, pero también es el don inefable para capacitarnos con dones a la iglesia, de tal manera de que se pueda cumplir un propósito. Marco acá en mis textos, en mis apuntes, vemos la obra de Cristo reflejada acá, puesto que se relata que Él nos da dones, pero se nos habla de que Él ascendió a las alturas después de haber descendido a esta tierra, y nos habla de justamente de los versículos 8, 9 y 10, de la obra de Jesucristo en su encarnación, el Dios del cielo, el Verbo eterno, aquel que estaba con Dios y era Dios, según nos relata Juan capítulo 1, versículo 1, este Verbo se encarnó
y habitó entre nosotros. Y dice la palabra, el que ascendió sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y vemos por la palabra que efectivamente se describe la obra de Cristo en encarnación, en su vida, en su muerte, en su victoria. Porque el versículo 8 nos describe justamente que los dones son repartidos y son dados a su iglesia en virtud de que Jesucristo el vencedor, la figura del rey vencedor que despoja a sus enemigos de todo el botín que ellos tenían, ahora como vencedor, como victorioso, como aquel nombre que es sobre todo nombre, que se le dio a Jesucristo en virtud de su obediencia y del cumplimiento de cada una de las cosas que Dios había definido que pudiera el Mesías cumplir, Él las ejecutó. Y como digno vencedor se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Rey de reyes, Señor de señores, nos dice la palabra que Él es, Filipenses capítulo 2, versículo 11, nos señala esto. Y cuando ascendió a las alturas se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Es decir, la victoria de Jesucristo sobre el pecado, sobre el diablo, aquí se nos muestra como el rey vencedor que ahora con el botín que tiene en su exaltación a los suyos les provee de dones. No podemos sino en este momento reflexionar y levantar una alabanza en gratitud a nuestro Dios y a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, que nos ha dado un don a cada uno de aquellos quienes ha salvado. Eso es lo que nos menciona el versículo 7. Para guardar la unidad, aquel que se encarnó, que es Dios, que vivió la vida de los hombres para morir la muerte que merecíamos, al ser aceptada su muerte y al morir en la cruz del Calvario se levanta como vencedor, nos provee de un don a cada uno. ¿Para qué nos provee este don? ¿Cuál es el propósito por el cual Él provee este don? No nos olvidemos del contexto, la unidad del cuerpo. Él quiere que guardemos la unidad, pero como al principio les exhortaba que meditáramos en la generosidad de Cristo, en que Él no hay nada que deje fuera de haber meditado, pensado y provisto para que el plan de Él se lleve a cabo. Y Él sin duda está proveyendo de estos dones para seguir contribuyendo a la unidad del cuerpo de Cristo, para guardar esta unidad. Y vemos, después de el apóstol Pablo relatarnos esta obra gloriosa que en Cristo como vencedor viene y Él da dones, y eso es lo que da dones a cada uno. Vemos en el versículo 10 que como Él ya subió, ascendió y está para llenar la totalidad del universo con su presencia, Él en esta gloria, en este altísimo honor que se ha ganado y ha reconocido delante de la presencia de nuestro Dios, provee de estos dones. Y del versículo 11, el glorioso Cristo dice que Él dio, versículo 11, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Es Cristo quien provee de estos dones. Aquí está la generosidad de Él. Él es el quien da. Él es quien regala y provee. ¿Qué provee? La palabra nos describe que dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cristo dio a la iglesia estos dones
Qué importante es reflexionar en esto. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de quienes han sido dotados por Cristo como un don para la iglesia, desvían su vista del propósito por el cual Cristo dio este don. No es para un reconocimiento personal, no es para una gloria propia, no es para una fama que se pueda alcanzar, sino Cristo dio estos dones para, y esto es importante, ¿para qué? Versículo 12, ellos tienen la responsabilidad, no es para adquirir algo, sino es para dar algo, es para hacer algo en medio de la comunidad de fe, en medio del cuerpo de Cristo. Y es aquí en donde vemos que el servicio y la ejecución del don de cada creyente cumple con el propósito de Cristo a su iglesia, que es guardar la unidad del Espíritu y por medio de ello ser edificados para la gloria de Dios. Qué diferente es cuando nosotros meditamos en que los dones que Cristo da a la iglesia son con un fin, con un propósito para la iglesia, no de manera personal. Y digno es de reflexionar en cuanto a qué. Tal como dice en la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que leímos al principio, ellos tienen la responsabilidad. La Reina Valera dice, con el propósito de perfeccionar a los santos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y todos los dones que la palabra del Señor nos describe y nos relata en Romanos capítulo 12, en Primera de Corintios capítulo 12, podemos ver ahí que cada uno de los dones que Cristo da a su iglesia y que el Espíritu Santo los da a cada uno de los creyentes, son con un propósito de perfeccionar, de servir a la iglesia. Vemos que ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia. La iglesia, amados hermanos, y en el propósito de Cristo está el perfeccionamiento. Filipenses capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Filipos, declara que él está persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es solamente que Cristo nos salvó y ahora Él tiene contentamiento en la posición que estamos, o que Él tiene contentamiento en cómo su iglesia está. Vemos en la palabra y en lo que Dios por medio de ella nos transmite, es un perfeccionamiento, es un crecimiento, es una edificación, es ir alzándonos un poco más de la altura que hemos alcanzado, porque Él ha provisto de dones a su iglesia para cumplir este propósito. Y aquí es relevante también detenernos, porque si cada uno de los creyentes meditamos en que soy un don completamente para la iglesia, en el sentido de que Dios me ha dado el ser pastor, maestro, servicial, misericordioso, cada uno de los dones los tengo yo solamente. Los puede poseer solamente un creyente y está completo y no necesita de nadie.
La palabra, al seguir escudriñándola, y en el versículo 7 particularmente dice que a cada uno ha dado un don. Es decir, Dios puede darle a algunos uno más, algún don que puede ser más visible que otro, pero no por ello más importante. En las circunstancias que estamos viviendo hoy, en donde podemos algunos estar entregando la enseñanza, crea lo importante que es el que algunos hermanos estén en sus hogares intercediendo por la iglesia del Señor, que estén orando por los líderes, que estén orando por los más débiles. Sin duda creo que Dios en este momento también estará inquietando los corazones de algunos, sobre todos los que Dios les ha provisto de una misericordia y de una capacidad de servir a los demás en amor tan grande que estarán preocupados de cuáles serán las necesidades de algunos. Esto es, porque Dios a cada uno nos ha dado dones para que podamos ser edificados. Yo creo que hoy día nos echamos de menos. Y nos echamos de menos porque el saludo, porque la oración, porque la sonrisa, porque el cuidado en la enseñanza, porque la corrección contribuyen a que nosotros vayamos cumpliendo el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo nos ha dado dones. Decíamos que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, señalaba que él estaba persuadido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y es justamente lo que acá también señala la palabra. ¿Por qué da estos dones? Bueno, para preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. La iglesia debe ser edificada. No olvidemos las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, donde dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, edificaré, levantaré mi iglesia. La iglesia de Cristo sin duda está siendo edificada por Cristo y cada uno de nosotros como piedras vivas, como dones de Cristo, Él es quien hace la obra. Qué importante reflexionar en esto. Hoy día cuando muchas personas pueden querer ser reconocidos como personas que son un don, pero un don para sí mismos y para buscar su gloria, el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 3, en virtud de cada una de las divisiones y pleitos que se estaban generando allí, porque algunos decían yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, es decir, de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Pablo hace una reflexión importante aquí al escribirles. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. No es que aquel que posee el don y a quien Dios, por medio de Cristo y por su Espíritu en nosotros, ha hecho de que nosotros seamos un don para la iglesia, no es para que nos administremos solos. Qué bueno es leer, como dice aquí, cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Y Pablo dice, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Y es consecuente justamente con lo que estamos leyendo acá y estudiando,
Porque cuando Dios da la responsabilidad a cada hermano de edificar a la iglesia, está uno haciendo la obra que Dios le encargó hacer. Y por eso debemos de ser cuidadosos en entender cómo Dios quiere que hagamos la obra. Él nos da los planos, Él en su palabra nos transmite cuál es su voluntad. No dejo de pensar, cuando hablo de cómo Dios ha procurado hacer que su pueblo camine sin necesidad de que haga cosas que se imaginó, lo que Dios le dice a Moisés cuando le da la tarea de edificar el tabernáculo. Cuida de hacer todas las cosas conforme a lo que se te ha mostrado en el monte. Dios quiere que estos dones edifiquen a la iglesia, al cuerpo de Cristo, versículo 12 de Efesios 4. Ese proceso, ¿hasta cuándo continuará de hacer la voluntad de Dios para bendecir a los hermanos? Para bendecir a cada uno, independiente de cuán grande, pequeño y su condición sea. La iglesia debe ser edificada porque Cristo dijo que iba a edificar su iglesia y ha dado estos dones para la edificación. Pero ¿hasta cuándo, Señor? Uno pudiera preguntar, Señor, ¿hasta cuándo tú quieres que continuemos esta obra? Bueno, no te digo un tiempo, nos puede responder Él. Y así lo hizo. Él no respondió con un tiempo determinado, sino que dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe. La unidad de nuestra fe, amados hermanos, significa de que todos debemos ser guiados y llevados a una doctrina, a una verdad de Dios contenida en su palabra, en las Escrituras, que cada uno de nosotros pueda creer en ella. Hoy día podemos meditar en que es muy posible que no todos podamos creer las mismas cosas en virtud de que no hemos sido enseñados en todas las cosas que necesitamos para vivir estos tiempos. Por lo tanto, este proceso de edificación, amado hermano, no terminó con esta pandemia. Este proceso de edificación no termina con el hecho de que no nos podamos reunir. Este proceso sigue y por eso nos esforzamos por enviarle estos videos, por enviarle material y les animamos y les hemos animado para que no solamente su vida como cristianos se pueda traducir en estas 4 paredes, en el templo mismo, sino que usted y yo y cada creyente pueda vivir a Cristo donde quiera que estemos. Vivir a Cristo creyendo en Él, en estas verdades eternas contenidas en la palabra del Señor. Palabras que obviamente ayudan a nuestra edificación porque nos van santificando. No se olvide que la santificación es el proceso que inició cuando Dios cambió nuestro corazón y nos hizo nuevos, pero en adelante sigue habiendo una participación del creyente en la obra que Dios hace en nosotros, pero el creyente contribuye por medio de su vida en aquellos medios de gracia que Él ha provisto para su iglesia. La oración, la lectura y meditación de la palabra, y también en el hecho de poder congregarnos para ser edificados en virtud de la figura que estamos leyendo en la palabra.
Leíamos entonces que esto es hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe. Pero no es solamente la unidad en las cosas que creemos, en que la palabra de Dios, las Escrituras, estos 66 libros que Dios ha dejado a su pueblo, son su verdad revelada, autoritaria, autoritativa, inerrante, infalible, y que nos comunica la palabra de Dios a cada uno de los hijos. Y en ella podemos encontrar cada una de las verdades que guían a nuestra vida a crecer, ser edificados y llevarnos a todas estas verdades, pero además, como Samuel Pérez Millos puede comentar y repetir en varias de sus conferencias, la palabra de Dios no es un libro de información, sino que es un libro de formación. Y esta formación se va produciendo en nuestra unidad con Cristo, y en esta unidad con Cristo vemos en la palabra que el servicio de estos dones son para que lleguemos a la unidad de estas doctrinas, de la verdad de Dios revelada en su palabra, pero también del conocimiento del Hijo de Dios, del conocimiento de Jesucristo, y no de un conocimiento solamente intelectual, sino un conocimiento de relación. Qué maravilloso es, amados hermanos, leer un texto como Primera de Juan en el capítulo 1, en donde Juan particularmente nos muestra de todo lo que él anunció y predicó y habló a todos aquellos que estaban a su alrededor, diciendo que les anunciamos, Primera de Juan capítulo 1 versículo 3, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros, él hablando de creyentes, es decir, ustedes van a participar del cuerpo de Cristo, pero nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué hago relación a este texto? Porque el conocimiento que la palabra del Señor nos muestra y nos revela es un conocimiento de relación más que de conocimiento intelectual. No nos olvidemos de esto, porque el conocimiento de experiencia con Cristo se lleva a cabo en todos los hombres y mujeres de fe, sabiendo de que Jesucristo vivió, murió en una cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día por la aceptación del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por el Padre, fue exaltado, pero Él al resucitar vive, y esa comunión por medio de su Espíritu la tenemos cada uno de los creyentes. Por lo tanto, podemos vivir en Cristo y podemos vivir a Cristo. Por eso el apóstol Pablo declara en Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que Cristo viva en nosotros nos lleva justamente a tener una relación no solamente de conocimiento, sino de una experiencia que podemos ver en la palabra, que podemos ver cómo Él camina con nosotros por medio de la fe, por medio de su Espíritu, nos alienta, nos anima y nos estimula a vivir conforme a lo que Él nos ha dicho. No se olvide, estamos hablando de que los dones contribuyen para esto, para llegar a la unidad de la fe, el conocimiento del Señor Jesucristo, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Cuando habla de una completa medida de Cristo y plena, la figura que viene a mi mente es justamente que Cristo pudiese haber medido 3 metros de alto. Y cada uno de nosotros necesitemos llegar a esa medida, pero no en una medida de altura física,
sino que en una altura justamente que nos permita a cada uno de nosotros entender de que no estamos plenos, de que no estamos completos. Nos lleva inmediatamente a mirar hacia arriba con una actitud de humildad, pero a la vez con el sentido de una necesidad de Él, de fijar nuestros ojos en Él y poder entender qué es lo que necesitamos más hoy para llegar a esa estatura. ¿Por qué, amados hermanos, los dones de Cristo quiere que tengamos una unidad en nuestra fe, en las doctrinas, en la verdad de Dios revelada? ¿Por qué quiere que crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo y en el conocimiento relacional de Él? Lo dice justamente porque hay muchas amenazas alrededor de la iglesia, porque hoy día tenemos amenazas, porque han habido amenazas en la medida de que el mundo ha avanzado después de que Cristo estuvo en medio de la tierra físicamente. Se levantaron muchos engañadores, falsos profetas, falsos maestros. Y este crecimiento que quiere de su iglesia es justamente para evitar algunas cosas. Versículo 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, de otras doctrinas, ajenas a lo que la palabra de Dios nos enseña, ajenas a lo que Jesucristo le dijo y transmitió a sus discípulos, a los apóstoles. Enseñen todas las cosas que yo les he mandado. ¿Cuán necesario es, amados hermanos, el poder dedicarnos a estudiar el Nuevo Testamento y a dedicarnos a ver las palabras de Cristo? Porque cuando se ignora como un niño ciertas cosas, uno puede ser llevado de un lado para otro, puede engañar a un niño fácilmente, porque justamente el niño carece de conocimiento y de capacidades, y en virtud de esas debilidades está expuesto. Qué gran amor el de nuestro Dios. Estos dones, amados hermanos, son dados a la iglesia justamente para librarnos de aquellos que vienen a hacer del cuerpo de Cristo una presa a la cual atacar. Y aquí, amados hermanos, no está hablando solo de seres angelicales caídos, está hablando de nuevas enseñanzas que hombres y mujeres estaban dando en medio del pueblo. Hoy día no estamos ajenos a eso. Y Pablo insistió una y otra vez con Timoteo, señalando que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque se levantarán muchos engañadores. Jesucristo hablándole a los discípulos, en el fin de los tiempos se levantarán muchos diciendo, aquí está el Cristo. Por eso, amados hermanos, el amor de Dios al dar dones a la iglesia es para que podamos crecer y evitar ser presa fácil de aquellos que vienen a engañar para sacar provecho para sí mismos y no para la gloria de Dios. Gracias, Dios, por tu gran amor, pudiésemos decir en esta hora, porque con lo que Él nos enseña, lo único que anhela es poder guardarnos. No quiere que seamos inestables, no quiere que seamos engañados, no quiere que vivamos una vida en la cual podamos ser presa de algunos. Él quiere que crezcamos. Por eso, hermano, hermana, si tú has recibido un don de Cristo, no lo entierres. No pienses que hoy, por estar en tu hogar, no puedes ejercer el don. Pídele al Señor, pidámosle al Señor, que Él nos pueda orientar para cómo seguir ejerciendo los dones que Él ha dado a cada uno de nosotros, con el propósito de que cumplamos la tarea que Él efectivamente nos ha dado.
Al cumplir con este diseño, amados hermanos, y ya estamos en la etapa final de esta enseñanza, dice versículo 15, en cambio, si nosotros llegamos a la unidad de la fe, si crecemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en la estatura de Él, en cambio hablaremos la verdad con amor. Hablaremos la verdad con amor. Y cuando hablamos de la verdad, amados hermanos, estamos hablando justamente de lo que Dios transmite como verdad. Hoy día la verdad puede ser relativa y muchas personas pueden creerse dueñas de la verdad. La única verdad absoluta que nosotros conocemos es la palabra. Y con ello juntamente pudiésemos ir al libro de Juan en el capítulo 17 y también en el versículo 17, en donde Cristo en su oración como sacerdote, intercediendo delante del Padre, dice, haz los santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Y para aquellos que les gusta la Reina Valera 1960, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué maravilloso es entender de que la palabra de Dios es la verdad, y cuando nos está hablando aquí el apóstol Pablo y escribiéndole a los Efesios le dice, hablaremos, cuando nosotros vayamos creciendo, hablaremos la verdad con amor, hablaremos de la palabra de Dios, hablaremos lo que es la verdad. Porque en estos momentos, independiente de que cada uno o cada cual quiera tener una verdad, nosotros como la iglesia del Señor somos llamados a proclamar esta verdad. Y al crecer tenemos esta verdad y vamos a hablar con esta verdad. Más adelante en el libro de Efesios vamos a ver cómo nuestra boca tiene que abundar en las palabras de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Qué importante es esto. Porque en la medida de que nosotros tengamos en nuestro corazón abundante palabra de Dios, eso es lo que comunicaremos. En este periodo en el cual estamos en nuestros hogares, algunos, con mucho más disposición de tiempo, quiera Dios que podamos ser guiados a su palabra, para que conozcamos esta verdad y para que hablemos esta verdad con amor. ¿Por qué es importante hablarla con amor? Porque así la hemos recibido. El amor de Dios es el que nosotros hemos recibido por medio de Jesucristo. De tal manera nos ha amado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Estoy citando en mi mente dos textos a la vez. Juan capítulo 3, versículo 16, en donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también tengo en mi mente esa palabra de primera de Juan capítulo 3, versículo 1, en donde dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Jesús a sus discípulos también en el libro de Juan le refiere y dice, amaos los unos a los otros como yo los he amado. La manera como en la iglesia se debe servir, la manera como en la iglesia se deben ejecutar los dones para la edificación, es justamente hablando la verdad, hablando la palabra de Dios en amor, porque es la manera como Dios se ha manifestado para con nosotros y hemos aprendido algo conforme al Espíritu Santo que derramó el amor de Dios en nuestros corazones. Romanos capítulo 5. Versículo 8. Por lo tanto, nosotros, amados hermanos, vemos que el Dios trino y uno nos amó
manifestó su amor, nos ha dado estos mandamientos y también por medio del Espíritu nos ha derramado ese amor en nuestros corazones. ¿Cómo no debiéramos, por lo tanto, vivir de una manera, hablando con amor? Porque mire los efectos que tiene en sí. Y así, versículo 15, creceremos en todo sentido. Si nosotros hablamos la verdad en amor, vamos a tener por consecuencia un crecimiento cuando los dones se ejecuten y se sirvan los unos a los otros. Vamos a leer, porque dice, así creceremos en todo sentido, no en un solo sentido. No esta congregación o el cuerpo de Cristo va a crecer solamente un brazo. Oh, nosotros somos fuertes en el servicio. No, nosotros somos fuertes en la palabra. No, vamos a crecer en todo sentido hasta parecernos más y más. ¿A quién? A Cristo. No se olvide, estos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, pero también para que nosotros podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Porque Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. No hay una figura mayor, más sublime, más excelsa que Cristo. Y como Él es la cabeza y como Él es la vida de su cuerpo, nos permite a cada uno de nosotros también ir siendo edificados por Él. Él hace que todo el cuerpo, Cristo, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. ¿Verdad que lo vemos? Cuando alguno de nosotros se ha zafado un hueso y ha salido del lugar, tiene que ser puesto en el lugar. Y es doloroso porque vuelve a su lugar, pero en la medida que vuelve a su lugar, trae nuevamente la movilidad y también con ello el servicio asociado a lo mismo. Si nosotros estamos fuera de lugar, como parte del cuerpo no somos serviciales, estamos enfermos. Pero si somos puestos en el lugar que corresponde y donde Cristo nos pone, porque Él dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. ¿Para qué? Y que cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Al llegar a este texto ya estamos viendo la conclusión y vamos a hacer solamente el siguiente comentario para concluir en este tiempo de estudio. Cristo ha hecho de su cuerpo, un solo cuerpo. Y ha dado dones para que en el servicio amoroso de cada uno de estos dones a la iglesia pueda crecer. Pero qué maravilloso es de que Él va guardando la unidad de tal manera de que encajemos en el lugar que Él quiere que nosotros estemos, para que donde nosotros estemos unidos a los demás, podamos ayudar a los demás, pero a la vez ser ayudados por los demás para crecer todos juntos. ¿Cómo dice la palabra acá? Para que cada parte cumpla con su función específica. Ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. La unidad, amados hermanos, ha sido garantizada por Cristo al darla inicialmente, pero ha sido garantizada también al proveer de dones a su iglesia, de tal manera de que cada uno en su lugar pueda ayudar a esta edificación, pero una edificación en donde no es sin que uno esté relacionado con el otro, porque el ejercicio
del don que Dios le ha dado a uno, ayuda al otro, pero también viceversa. Aquel que en un momento recibe, en otro momento va a ser el que reciba la edificación, porque Dios en Cristo así lo ha provisto para la unidad de su iglesia. La obra victoriosa de Cristo en la cruz nos ha salvado y ha capacitado por su amor para servir a otros de la misma manera. ¿Cómo? En amor. Y al cumplir con este servicio, siendo un don de Cristo para la iglesia, vamos siendo edificados para la gloria de Dios, pero a la vez se cumple el propósito glorioso de seguir guardando la unidad de la iglesia, la unidad de su cuerpo en el vínculo de la paz. Que Dios nos ayude para comprender lo que Él nos ha dado, la tarea que tenemos y cómo nos hemos de esforzar para cumplir con guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amados hermanos, sean bendecidos y que la gracia del Señor ahonde por medio de su Espíritu esta palabra en nuestro corazón para que la comprendamos, la vivamos siempre. A Él sea la gloria. Bendiciones.